¿Seguimos contentos? Eso quiere decir que Dios está en nosotros. Porque si no estamos contentos, no está la paz de Cristo en nuestro corazón. Los que trajeron su Biblia vayan a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Versículos 51 y 52. Si alguien quiere leer. He aquí, os digo un misterio. No todos lo miremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. A la final trompeta. Dice el versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Vamos a ir a una pequeña oración. Vamos a orar. Padre Santo, estamos todos reunidos para aprender y conocer de su santa y hermosa palabra. Queremos pedirle que nos dé de su entendimiento, de su sabiduría, para poder echar mano de esta palabra tan hermosa que el apóstol Pablo dijo hace 2000 años, pero sigue pendiente. A la final trompeta, Cristo descenderá para ser transformados, para ser llevados. Ayúdanos a permanecer fieles, ayúdanos a que cada uno de nosotros podamos echar mano de la vida eterna, la cual usted ha prometido por medio de su Hijo Jesucristo. Ayúdenos a no ser avergonzados aquel día cuando Cristo regrese. Ayúdenos que por medio de su palabra podamos crecer espiritualmente y podamos vivir una vida digna que le agrade a usted. Nuevamente, Padre, bendiga su palabra y ayúdenos a entenderla. Que su Espíritu Santo hable a nuestras vidas por medio de ella y nos haga recordar que Cristo viene. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. El tema de hoy es: a la final trompeta ya no habrá oportunidad, porque a la final trompeta Cristo va a venir. Nosotros debemos estar a la expectativa de la segunda venida de Cristo, y cuando se toque aquella final trompeta, déjame decirle que ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento, ya no habrá la oportunidad para cambiar, y aquellos que no aceptaron a Cristo como su Salvador, no habrá oportunidad de entrar e ir con Él. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura. Nosotros vivimos en un mundo donde casi todo puede dejarse para después, donde casi todo se puede posponer. A veces tenemos una cita con el doctor y por algún compromiso o X la posponemos. A veces tenemos un pago y por falta de recursos lo posponemos. O vamos a hacer un viaje o vamos a hacer un proyecto, pero por algo lo posponemos. Pero déjame decirle que la salvación no se debe de posponer. Porque en un abrir y cerrar de ojos, Cristo viene. Y se va a tocar la trompeta final. Y todo habrá terminado. ¿Cómo es un abrir y cerrar de ojos? Uno cierra los ojos y ábrelos. Ahí vamos a encontrar nuestro destino. Cuando abramos nuestros ojos, vamos a encontrar nuestro destino. Solamente nosotros escogemos dónde vamos a estar.
o dónde vamos a aparecer. La Biblia enseña que Cristo volverá de manera repentina. Ese día no será para arrepentirse, sino para recibir el resultado de las decisiones tomadas durante nuestra vida en este mundo. Punto número 1. La final trompeta anunciará el regreso glorioso de Cristo. ¿Qué significa la final trompeta? Dice Pablo en el versículo 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo? A la final trompeta. La final trompeta es la señal del regreso de Cristo. Es la marca final de la historia humana. Y es la marca del comienzo de un juicio eterno. No será un proceso largo. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo, se tocará la trompeta. En aquel día no habrá tiempo para hacer una oración y pedirle perdón a Dios. No habrá un último minuto para corregir mi vida delante de Dios. Ya no habrá nada de eso. Este pasaje habla del momento en que los creyentes recibirán el cuerpo glorificado e incorruptible. La Biblia nos está enseñando que esto ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo está en un abrir y cerrar de ojos. Si miramos a nuestro alrededor, hace 2000 años no pasaba eso. Que terremotos por allá y cada 3, 4 meses pasan cosas. Pero al día de hoy muchas señales están apareciendo. Pero Cristo va a regresar. Mas nadie sabe cuándo va a regresar, pero Él va a regresar. El apóstol Pablo relaciona esta transformación con la venida de Cristo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, Pablo dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. Pero acuérdense que no todo cristiano es fiel y obediente. 2 Corintios 5:10, ya lo decíamos, que cada uno va a comparecer ante el tribunal de Cristo y ahí va a haber un justo juicio. Dice el versículo 17 de Tesalonicenses, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En Hechos 2 o en Hechos 1, así como Cristo ascendió al cielo, dice que así va a regresar. Y así estaremos siempre con el Señor cuando Él venga. Y todo esto va a suceder a la final trompeta. La final trompeta señala el momento culminante del plan de Dios, donde habrá resurrección y transformación de su pueblo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, la transformación será instantánea. No será como aquellos que dicen que va un cristiano volando en el avión y se desaparece y cae el avión. No va a pasar nada de eso. Dice la Escritura en Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de Dios o los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Por eso, nosotros como cristianos estamos llamados a estar preparados. Nuestro cuerpo mortal será transformado para vivir eternamente con Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso debemos de prepararnos y buscar las cosas de arriba,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. A la final trompeta, todos vamos a ser transformados, los que esperamos en Cristo. ¿Qué debemos de hacer mientras esperamos a Cristo? Vivir en santidad, permanecer fieles a Cristo, compartir el Evangelio y esperar con esperanza el regreso del Señor. Pablo les decía a los corintios en el versículo 58, 1 Corintios 15, 58, así que hermanos míos, hermanos, manténganse firmes o estad firmes, inconstantes. Manténganse firmes y constantes. No dice que el cristiano debe venir a la iglesia y estar sentado cómodamente. Dice Pablo, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Si esperamos el regreso de Cristo, debemos de crecer, debemos de dar fruto. Si cuando recibí a Cristo vivía de una manera, hablaba de una manera, pensaba de una manera, debo de dar un fruto diferente al que tenía antes. Acuérdense que cuando uno viene a las aguas bautismales, empieza a vivir una vida nueva, empieza a llenar su conocimiento de la palabra de Dios, y cuando la palabra de Dios entra a mi corazón, mi boca va a demostrar un fruto diferente. Por eso, todos los días que escuchamos y que leemos y que estudiamos la palabra de Dios, debe de salir un fruto nuevo, una rama nueva. El arbolito cuando va creciendo, yo me admiro, a veces tengo un naranjito y de repente veo ramas nuevas, hojitas nuevas, y me admiro. ¿Por qué? Porque constantemente le estoy echando agua. Pero si le dejo de echar agua, ¿qué va a pasar? No se va a ver un cambio. Bueno, si yo dejo de leer la Escritura, no voy a crecer en la obra del Señor. Pero necesitamos prepararnos para la venida de Cristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Va a haber una recompensa. Vamos a ser transformados. Pero lo triste es que muchos dicen, después cambiaré. Y dentro de la iglesia, cristianos hay todavía que traen al viejo hombre en sus palabras. Pero dicen, después cambiaré. Ya no va a haber oportunidad para cambiar cuando Cristo regrese. El tiempo es hoy. Cuando sea viejo buscaré a Dios. Son palabras vanas. Cuando tenga tiempo buscaré a Dios. Pero nadie sabe cuándo sonará esa trompeta. Acuérdense que la venida de nuestro Señor Jesucristo nadie la sabe. Puede ser ahorita saliendo del templo, o puede ser hoy al anochecer. Nadie sabe. Por eso debemos de estar preparados. Y si no hemos cambiado y no hemos dado fruto, bueno, debemos de empezar hoy. Después de la final trompeta ya no habrá oportunidad. Punto número 2. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de la final trompeta ya no habrá oportunidad. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez,
y después de esto el juicio. Aquí estamos viendo el orden, la vida, la muerte y el juicio. Es lo que Dios nos está enseñando. Pero Dios nos trae juicio sin antes advertirnos lo que va a pasar el día de mañana o el día de hoy. Dios no dice primero la muerte y luego la segunda oportunidad. Muchos así lo inventan allá afuera, que va a haber otra segunda oportunidad, que va a haber 1000 años aquí en la tierra para que los que no recibieron a Cristo se arrepientan. Y es mentira. Cuando suene la final trompeta, todo se acabará. La oportunidad de aceptar a Cristo terminará. El escritor de Hebreos nos enseña una verdad fundamental sobre la vida, la muerte y la eternidad. La muerte es una realidad para todos, todos vamos a morir. Dios ha establecido que todo ser humano morirá físicamente. Así como lo dijo en Génesis 3:19, porque el polvo eres y el polvo volverás. Nadie puede evitar la muerte. Por eso debemos vivir preparados para con Dios. El hombre muere una sola vez. La Biblia enseña que cada persona tiene una sola vida. Ya no tiene muchas vidas, como aquellos que dicen voy a reencarnar de nuevo. ¿No es cierto? Después de la muerte no hay otra oportunidad para cambiar ese destino. Hoy es el tiempo para arrepentirnos. Hoy es el tiempo para obedecer a Cristo y su palabra. Segunda de Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Hemos escuchado la palabra ya mucho tiempo. Mucho tiempo hemos conocido lo que Cristo quiere decir, lo que Cristo nos da a entender, que Él viene. Hace 2000 años el apóstol Pablo dice, a la final trompeta, Cristo va a venir y debemos estar preparados. Segunda Corintios 6:2 dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Para que podamos ir con Cristo, debemos aceptar su palabra. Debemos aceptar lo que Dios manda en su palabra. Después de la muerte viene un justo juicio. La muerte no es el final de la existencia. Muchos dicen, no, yo viviendo, por eso dice, nací, viví y disfruté. Y ya al morir, ya nada queda, pero no es así. Esa es la mente del hombre. Nacer, vivir y morir. Pero después de la muerte hay algo trágico. Hay una existencia. Ya sea para vida eterna o ya sea para condenación. Pero está en mí. Si quiero aceptar lo que Dios me está diciendo. Después de morir, cada persona va a dar cuenta a Dios. Eclesiastés 12, versículo 14 dice que Dios traerá toda obra a juicio. En Romanos 14, versículo 12 dice que de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Por eso la salvación debe de aceptarse mientras vivimos. Pero Dios no acusa a nadie. Dios es un caballero. Hebreos 9:28 dice, así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Pero dice el escritor de Hebreos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. No debemos posponer nuestra decisión de seguir a Cristo, porque después de la muerte ya no hay oportunidad para hacerlo. Ya no va a haber salvación. Si morimos hoy sin Cristo, nos espera un justo juicio. Pero al día de hoy se le está diciendo que sin Cristo no hay vida eterna. Con Cristo hay vida eterna. Pero está en mí, en aceptar la salvación.
Hoy en día muchos conocen el Evangelio, han escuchado la palabra de Dios. Muchos saben que necesitan obedecer, pero están posponiendo para mañana. Santiago dice que el mañana es incierto. Muchos siguen esperando, pero déjame decirle que un día la puerta se va a cerrar. La Biblia nos da la oportunidad para entrar al reino de Dios hoy. Pero dice que la puerta algún día va a ser cerrada. Así como en los días de Noé, llegó el momento en que Dios cerró la puerta. Pero Noé les predicó acerca del diluvio, que Dios iba a raer, ya sea animal y hombre, de toda la faz de la tierra. Pero el que entrara en la barca iba a salvarse. Pero no le creyeron a Noé, lo estimaban por loco. Así a veces nos estiman a nosotros. Acepta a Cristo, porque Cristo viene después. Así le dijeron a Noé. Después entramos en el arca. Génesis 7:16 dice: y los que vinieron, macho y hembra y toda carne, vinieron como él le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Los que entraron fueron sabios. Después Dios cerró la puerta del arca y muchos, cuando vieron la tempestad, quisieron entrar y ya no pudieron. Pero hoy, mientras la puerta esté abierta, si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, hoy puede entrar. La puerta está abierta, pero cuando suene la trompeta, la puerta se va a cerrar. Ya va a ser demasiado tarde. Jesús dijo en Lucas capítulo 13, versículo 24-25. Lo dijo Jesús. No es pensamiento humano inventado, lo dijo Jesús. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Cuando se cerró la puerta del diluvio, Noé, ¿qué hacían? Muchos buscaban entrar cuando veían la situación. Cuando ven a Cristo, muchos van a querer hacer una oración. Señor, te acepto como mi Salvador, pero ya no va a haber eso. Ya no va a haber arrepentimiento. Por eso dice Jesús, esforzaos a entrar. Esforzaos quiere decir, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde va a quedar el impío y el pecador, aquel que no acepta a Cristo Jesús? No crea que nosotros somos perfectos. La palabra nos va perfeccionando día con día. La palabra nos va guiando al camino al cielo. No crea que yo soy perfecto, no. Yo todos los días tengo pruebas. Pero la misma palabra me va enseñando el camino correcto que yo debo de seguir. Por eso dice Jesús, esforzaos. Yo sé que dentro de nosotros hay cristianos débiles, pero Jesús dice, esfuérzate. A lo mejor tu fe se está debilitando, pero Jesús dice, esfuérzate. Si vives de una manera que no le agrada a Dios, esfuérzate por dar un fruto diferente. Si el día del Señor no lo agradas o no le respetas, bueno, empieza por empezar a respetar el día del Señor. Estoy hablando de los cristianos. Cuando esa puerta se cierre, bueno, me faltó leer el 25. Después que el padre de familia, Lucas 13, 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. ¿Por qué? Porque Jesús conoce sus ovejas. Él conoce a los que son de Él. Pero a los que no son de Él, aquellos que no han recibido a Cristo, les voy a decir, ¿tú quién eres? Bueno, cuando se cierre aquella puerta ya no habrá oportunidad para arrepentirse, ya no habrá tiempo para cambiar la vida, ya no se podrá obedecer el Evangelio por primera vez,
Cada persona recibirá el resultado de las decisiones que tomó mientras vivía en este mundo. Hoy la puerta de la gracia sigue abierta. Hoy Cristo llama al pecador al arrepentimiento. Hoy todavía hay esperanza para que quien crea en Él y obedezca el Evangelio y sea fiel hasta la muerte y se bautice para el perdón de sus pecados, pueda entrar en esa gracia. Pero nadie sabe cuándo llegará nuestro último día. Solamente Dios sabe. Dios tiene el poder de la muerte y de la vida. Dios sabe cuándo vamos a morir. Dios sabe cómo voy a morir. Pero si hoy es el día de salvación, solamente yo sé lo que debo de hacer. No esperes al mañana. Busca al Señor hoy, mientras puede ser hallado. Porque llegará el día en que la puerta se cerrará y ya no habrá la oportunidad que Dios da el día de hoy. Punto número 3. Cristo vendrá cuando muchos no lo esperan. Mateo 24, versículos 42 y 44. Jesús le dice a sus discípulos: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Jesús está enseñando que su venida sorprenderá a muchas personas. Muchas van a estar viviendo sus vidas como si nada fuera a suceder. Si Jesús dice que en un abrir y cerrar de ojos va a venir, muchos no se preparan. No significa que Cristo vendrá en secreto, como muchos lo dicen, sino que muchos estarán desprevenidos espiritualmente. Porque todo ojo le verá, dice Apocalipsis 1. Hasta aquellos que le traspasaron, hasta aquellos que le maldicieron, dice que lo verán. Porque acuérdense que van a resucitar los muertos, los que no estaban en Cristo y los que estaban en Cristo, y los que hayan quedado van a ser resucitados también, o sea, van a ser levantados. Todo ojo le va a ver. ¿Cómo será esto? Hoy en día la gente está ocupada en la vida diaria. Jesús dijo en Mateo 24, 38 y 39, porque como en los días antes del diluvio, ¿qué estaban haciendo estas gentes? Comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y el versículo 39 dice Jesús, y no entendieron. Hoy Jesús ofrece salvación. Es difícil entender la salvación que Cristo ofrece. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se cerró la puerta y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Yo le puse ahí, se cerró la puerta, pero yo pienso que así le había puesto el que escribió. No es pecado comer, trabajar o casarse. El problema es vivir sin pensar en Dios, ignorando sus advertencias y creyendo que todo se dirá igual. Muchos cristianos no se preparan para la venida de Cristo. Aman más las cosas del mundo, pensando que ellos están bien y no están bien. El cristiano que se prepara para la venida de Cristo busca dar fruto espiritual. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los van a conocer. Si yo me estoy preparando para la venida de Cristo, voy a empezar a predicarles
a mi familia, a mis hermanos, a mis amigos y después al que Dios llamará. Un ladrón llega sin avisar a nuestro hogar. Así será la sorpresa para quienes no estén preparados. Pero para los creyentes fieles, la venida de Cristo no debe encontrarnos desprevenidos. Por eso Jesús dijo, velad y orad y estar preparados para la venida del Hijo del Hombre. Cristo nos está enseñando que unos van a estar preparados y otros no, porque Jesús lo sabe todo. Como la parábola de las 10 vírgenes. Habla de 10 vírgenes. Habla de la iglesia. Pero la mitad de la iglesia está preparada y la mitad de la iglesia no está preparada. 5 estaban preparadas y 5 no. Cuando llegó el esposo, las preparadas entraron a las bodas y la puerta se cerró. Déjame decirle que la preparación no puede dejarse para el último. Cada persona debe de estar lista antes de que Cristo venga. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. 5 son prudentes y 5 no. Aunque no sabemos el día y la hora, nosotros como cristianos debemos de vivir cada día preparados, obedeciendo a Dios y perseverando en la fe. La iglesia no debe vivir confiada, pensando que Cristo tardará. Debemos de arrepentirnos de nuestros pecados y permanecer fieles. Debemos de congregarnos como la Escritura nos dice. Debemos de seguir orando, velando y debemos de seguir estudiando su palabra. Debemos compartir el Evangelio mientras todavía hay la oportunidad. Debemos de recordar que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cristo vendrá cuando muchos no lo esperan. ¿Por qué muchos no lo esperan? Porque están distraídos con las cosas de este mundo. Viven sin arrepentimiento. Recuerden que el arrepentimiento es un cambio en vida. No es arrepentirme de lo que yo he hecho mal. Es cambiar nuestra manera de vivir. Viven en la vida pasada. No viven en la vida nueva que Cristo nos ha dado. No vigilan lo espiritual, se enfocan más en lo material. Nosotros somos llamados a seguir a Cristo, a estar preparados. Jesús dijo en Mateo 24:44, por tanto, también vosotros estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿A quién se lo dijo? ¿Se lo dijo nomás a los discípulos? ¿A los apóstoles? Se lo está diciendo a la iglesia. Pablo dijo, 2 Corintios 6:2, el día de salvación es hoy. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Observen que el apóstol Pablo no dice mañana. Dice hoy, dice ahora. El diablo siempre pone en nuestra mente mañana, déjalo para mañana, déjalo para otro día. Pero Dios dice hoy. Hoy es el día de salvación. Hebreos 3:15 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Cada sermón que escuches trae una responsabilidad. La clase de la mañana traía una responsabilidad.
Hoy este sermón trae una responsabilidad, que a la final trompeta Cristo va a venir en un abrir y cerrar de ojos. Cristo va a venir, así como se cerró la puerta en el arca, así Cristo va a cerrar la puerta. Por eso debemos nosotros de estar preparados. El juicio será definitivo. ¿Qué debemos de hacer antes de que suene la final trompeta? Muchos han oído el Evangelio, como dice Romanos 10:17. La fe, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Muchos han creído en Cristo. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Pero si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Muchos se han arrepentido. Hechos 17:30. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Muchos han confesado a Cristo. Romanos 10:9-10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchos se han bautizado. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hoy en día muchos permanecen fieles. Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si tú no te has bautizado, hoy es el día de salvación. Hoy puedes escribir tu nombre en el libro de la vida. Antes de que llegue o de que suene la última trompeta, es necesario aceptar a Cristo como tu Salvador. ¿Ya has escuchado el mensaje? Jesús dijo en Apocalipsis 12:12, y con eso voy a terminar: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su. Así que nosotros que ya estamos en Cristo debemos de prepararnos para la venida de Cristo. Y los que no han aceptado a Cristo como su Salvador deben de prepararse para aquel día, cuando Cristo venga, no nos sorprenda. Habrá un justo juicio. El que acepte el juicio de la condenación está en mí, está en ti. Pero si quieres vida eterna, está en Cristo. Dios no forza a nadie. Dios solamente nos dice lo que va a pasar cuando Cristo venga. Así que la decisión es de usted y es mía. Vamos a cantar un himno de invitación. El que pueda estar de pie y el que quiera obedecer el Evangelio hoy puede ser salvo. Ayer ya no, para que sea bautizado. Y Dios te bendiga. Cristo el Salvador. Número 160, Cristo el Salvador.